Hola a todos, acá estoy con Zaire Escobedo, una vez más, me está acompañando otra vez para comentar. Em, Disculpen la tardanza que yo he tenido en volver a sacar estos videos, he estado como con otros proyectos y si les soy sincero no sabía mucho cómo dar este próximo paso porque como les comentaba anteriormente, sentía que nos estábamos como desviando mucho de la parte topológica y yendo más hacia filosofía de la matemática, lo cual no estaba particularmente mal para un seminario de topología, pues al fin y al cabo topología es una rama de la matemática. Pero sí estaba buscando, digámoslo así, alguna manera de volver a este camino que yo les había propuesto desde un inicio de pensar el psicoanálisis la clínica psicoanalítica y su articulación con la topología. No tanto, digámoslo así, la filosofía de la matemática. Y hoy creo que he logrado, digamos, dar un paso más porque el tema es que habíamos quedado, digámoslo así, que habíamos quedado atascado en la superficialidad, digamos así. O sea, habíamos estado viendo diferentes maneras que se podía presentar la superficialidad y la posibilidad o no de establecer un punto diferente a la superficialidad, ¿no? O sea, eso hasta cierto punto fue la conversación con Chema y la conversación con Marcelo Augusto Pérez, era un poco la posibilidad o no de establecer un punto diferente, ¿no? Que no fuese tan superficial, sino que fuese infinito, digámoslo así, la posibilidad de escribir o no lo infinito. Y a mí eso me parece de lo más interesante. Digamos que yo, antes de empezar a estudiar con Wildberger y estos otros autores, bueno, en verdad él, que se preguntan la posibilidad o no de escribir en la matemática al infinito, yo daba por hecho que en la matemática se podía escribir el infinito. Ahora que veo que eso, incluso dentro de los fundamentos, se está repensando, digo, wow, quizás nosotros también como psicoanalistas podamos pensar la posibilidad o no de escribir este otro punto que no sería tan superficial, sino que fuese, digámoslo así, infinito. Por ejemplo, para darles un ejemplo y que esto no quede tan en el aire, por ejemplo, pudiéramos pensar la noción de alma, la noción de mente, la noción de aparato psíquico como una noción de profundidad. Entonces decidí, buenísimo, porque Zaira se ofreció y dije, bueno, buenísimo porque entonces capaz podamos empezar a trabajar inconsciente, banda de Moebius y que Zaira aporte algo de lo que ella ha estado investigando sobre los sueños y la lingüística en psicoanálisis, que a nosotros nos vendrá súper bien. Entonces, bueno, nada, estoy muy contento de tener a Zaira acá hoy de nuevo con nosotros. Digamos que el texto de referencia que tomé para preparar la clase de hoy fue la topología en la clínica psicoanalítica de Alfredo. Esta es una versión anterior. Lo comento porque sé que ahora Tomás sacó otra versión, Tomás Pal editó otra versión y esa otra versión tiene algunos cambios. Entonces yo les voy a dar los números de página de mi versión que capaz no coincidan con las de ustedes. En definitiva, vamos a estar trabajando con, ¿qué les digo? Los capítulos 5 y 6, ¿no? Donde trabaja la banda de Moebius. El capítulo 5 es básicamente una presentación de la banda de Moebius y a mí me interesa más que la presentación de la banda de Moebius. Me parece más interesante el capítulo 6, donde él trabaja un poco la clínica que él ve, Alfredo, ve asociada a eso. Y a mí me pareció, digamos, de lo más interesante. Digamos que digamos, esta posibilidad de dar un paso más no es solo con esta clase hoy, digamos, que voy a dar con Zaira, sino que también después otras donde, bueno, espero que me puedan acompañar Adriana Klinoff y Bruno Honoris. Así que, digamos, estos van a ser otros pasitos dentro, digámoslo así, de otra profundidad del agua, por decirlo de otra manera, o dentro de otro nivel, como capaz, o dentro de otro registro, como capaz veremos hoy que capaz conviene decir.
Así que si hoy no logro articular del todo la idea, por favor ténganme un poquito de paciencia porque creo que con Bruno y con Adriana esto se va a terminar de articular bastante bien. Pero digámoslo así, la pregunta sobre todo sería detrás de la superficie, ¿hay algo? Y más allá de esa pregunta, la pregunta que quizás nos conviene a nosotros más como psicoanalistas es, ¿conviene que nuestra teoría suponga algo detrás de la superficie? Esa digamos que es la pregunta que, habiendo ya trabajado el tema de la superficie y las posibilidades de cambio de la superficie y cómo la superficie puede ayudarnos a no tocar madera, ahora la siguiente pregunta sería esta, ¿no? O sea, ok, sabiendo que nosotros podemos, digámoslo así, trabajar más superficialmente, que nosotros incluso podemos ayudar a nuestros pacientes a no tocar madera, porque hay pacientes con quienes tocar madera implica como una especie de apocalipsis del mundo, o sea, como la caída total del mundo. Sabiendo eso, ¿será posible que nosotros eh, sostengamos una teoría y propongamos una clínica a partir de esa teoría, o al revés, ¿no? Pero que tengamos una praxis que no suponga algo detrás de la superficie? Esto para mí maravillosamente se ha estado lo ha estado trabajando Diego González de una manera muy interesante. Él pregunta si es necesaria la hipótesis sexual en psicoanálisis, ¿no? E hipótesis justamente lo que quiere decir es eso, ¿no? O sea, una tesis por debajo. O sea, ¿hay alguna profundidad sexual para el psicoanálisis? Nosotros con Freud podemos decir que sí, porque para Freud, como bien hemos comentado, para Freud la única profundidad era la sexualidad. Eso era lo único que le permitía a su teoría tocar madera, ¿no? Tocar fondo, digámoslo así. Yo no creo que eso sea una buena manera de guiarse, ¿no? Con los pacientes, ¿no? O sea, de estar entendiendo de que lo único real que ellos tienen es sus órganos sexuales. Me parece eso incluso nefasto, me parece iatrogénico. Pero obviamente decir Freud no, para mí no es suficiente, en lo más mínimo, sino que conviene decir, bueno, entonces que sí. Eh, como ustedes habrán podido ver, mi idea sobre todo es que quizás, bueno, las matemáticas puedan ubicarse en ese lugar y creo que he dado algunos pasos para poderles transmitir eso de una manera un poco más coherente y un poco más desarrollada y un poco más extensa. Y a mí eso me emociona un poco. Así que digamos que justamente lo que yo quiero irles planteando, no, o sea, se los voy a plantear hoy, no sé, en un minuto, porque justamente a mí me gusta tirar la hipótesis y después argumentarla, pero no espero que después de hoy ustedes salgan diciendo sí, sí, Félix tiene la razón. De hecho, espero que ustedes no salgan diciendo eso, espero que ustedes se queden con preguntas. Pero la hipótesis sería la siguiente. Justamente es la matemática la que como cadena simbólica autónoma, ¿no? Que se mueve sola, la que nos permite a nosotros concebir una cadena simbólica autónoma sin sujeto alguno, sin suponer ahí sujeto alguno. ¿Por qué? Porque nadie sabe de qué hablan las matemáticas. La referencia de las matemáticas está completamente perdida. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con la matemática? Nosotros podemos seguir la lógica de la matemática, sin necesariamente, de hecho nadie sabe, o sea, porque no, de nuevo la pregunta de en qué sentido 3, o en qué sentido i, o en qué sentido pi, o en qué sentido, no sé, raíz de 1400, menos 1490, en qué sentido eso, o en qué sentido infinito, no son preguntas que tienen demasiado sentido. Y más aún, recordemos que son las preguntas que más le incomodan a los filósofos. No sé si ustedes han tenido mucho trato con pero muchas veces, o sea, el recurso que tiene muchas veces la filosofía es preguntar, bueno, pero habría que definir, y después de la definición te preguntan, bueno, pero ¿en qué sentido eso? Y se busca así la definición de la definición de la definición de la definición, que en la matemática no se usa eso. Se definen algunos términos primordiales y después, digamos, nos ponemos a trabajar. La idea entonces sería que sin necesitar, o sea, las matemáticas sería aquello que
de cierta manera tocaría madera por el mismo hecho de proponer un x igual a x, que está en el fundamento de la matemática, ¿no? X igual a x, pero sin eso suponer contenido alguno. Justamente, digámoslo así, el error de Freud fue suponerle a las matemáticas un contenido orgánico. Está súper mal dicho eso, porque Freud no le supuso ningún contenido a la matemática, de hecho la matemática la descartaba por completo, pero lo que yo quiero decir es que quizás invirtiendo a Freud, ¿no? Nosotros podamos decir, bueno, lo que pasa, el error freudiano fue suponer que aquello idéntico a sí mismo era orgánico, era biológico y estaba centrado en los genitales. Y espero que vean que justamente eso se trata de, digámoslo así, de una búsqueda de profundidad, de una búsqueda de encontrar el verdadero ser, no aquello que parece, sino el verdadero ser. Y que el verdadero ser se supondría estar, por ejemplo, en los genitales. Concepción rarísima, además, ¿no? Y que me parece que, voy a tirar un comentario un poco polémico, pero me parece que actualmente nosotros incluso lo podemos ver con aquellas personas que enfrentadas a una especie de, digámoslo así, de ambigüedad de género, preguntan, bueno, ¿pero tiene pene o tiene vagina? Porque así yo sabré conceptualizarlo, ¿no? Eso es lo que a esas personas les interesa, saber si esa persona, no si es buena persona, no cómo trata a los otros, no qué le interesa, no qué aspiraciones tiene en la vida, no qué le molesta, qué sueños tiene, eso no, pito o coco, esa es la pregunta principal. Y es muy interesante, ¿no? Porque es ver, bueno, qué está, digamos, debajo de ese vestido. Vestimenta, quise decir, ¿no? Eso a mí me parece de lo más interesante, ¿no? Está muy mal dicho eso y lo siento, pero me parece que por lo menos tener ese apoyo, digamos, un poco cultural, contemporáneo, quizás sirva un poquito para yo poder explicarme mejor lo que estoy intentando decir con esto de ver debajo de la superficie. La pregunta, de nuevo, no es tanto ver debajo, o sea, la pregunta es si nosotros como psicoanalistas deberíamos efectivamente tener una teoría que ve debajo de la superficie. O sea, una teoría que va hacia las profundidades. O si nosotros como psicoanalistas, más bien lo que deberíamos es tener una teoría de la superficie que le permite al paciente, como nosotros no somos los que estamos metiendo la profundidad, que le permita al paciente meter la profundidad o no. Porque quizás haya pacientes que más bien no meten la profundidad. Quizás haya pacientes que más bien busquen sostenerse en la superficialidad y quizás eso también sea una vía, incluso yo diría, para llegar a un fin de análisis. Por eso, por ejemplo, a mí me interesa tanto esta revelación de peluca que hace Roxy Andrews en un lip sync que hace, que es justamente, bueno, antes de tocar fondo, digámoslo así, yo lo que hago es quitarme una superficie y revelo debajo otra superficie. Para mí eso es brillante. ¿Por qué? Porque justamente quizás nos permite a nosotros como analistas concebir la posibilidad de mantenernos nosotros también en la superficie. Sobre todo, de nuevo, en aquellos casos donde el tocar madera justamente desemboca una especie de catástrofe. No digo, obviamente, que Roxy Andrews estaba en esa posición, no va eso al caso, lo que estoy diciendo es, nosotros trabajamos con pacientes y entiendo yo que hay pacientes que la concepción del ser se les hace muy difícil, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ven tantas contradicciones en ellos y en el mundo también. ¿Quién no las ve? Para mí esa sería la primera pregunta. ¿Quién no ve contradicciones en ellos mismos y en el mundo? Pero ellos ven tantas contradicciones en ellos y en el mundo que no logran hacer, digámoslo así, una síntesis de eso y decir yo soy esto o yo soy eso, sino más bien son problemas de, digámoslo así, de búsqueda de identidad.
Y no sé si ustedes habrán tenido pacientes, a mí me parece de lo más común. Por ejemplo, un paciente hace relativamente poco me estaba comentando, me decía, Félix, tenemos 3 años en análisis y yo lo único que hemos hecho es intentar encontrar o descifrar mi identidad. Y yo le pregunté, pero ya va, ¿cuál es el problema con eso? O sea, porque ese justamente, estoy de acuerdo con que quizás haya sido el trabajo que nosotros hemos estado buscando. ¿Por qué? Porque, o sea, hasta cierto punto, en tu caso, pareciera que esa identidad no está completamente formada. Y tú me lo dices, por ejemplo, en el sentido de que piensas que en cualquier momento esa identidad se te pudiera arrebatar. Tú das testimonio de eso, ¿no? Entonces, para mí, estar pensando, estar moliendo el tema de la identidad, de la dificultad completa de decir yo soy eso, que si nosotros lo ponemos en términos psicoanalíticos, incluso nosotros pudiéramos pensar je o moi, ¿no? El moi y el ça, el yo y el ello. ¿De qué posibilidad hay de equivalerlos? Es dificilísimo eso, ¿no? O sea, ¿qué haría falta para equivaler al yo y el ello? Pero aún así, o sea, la identidad lo que supone es eso, ¿no? Que el paciente puede decir yo soy eso. Afirmación rarísima, ¿no? O sea, yo soy un buen hijo. ¿Qué quiere decir eso y por qué tú lo serías? Y hay Pero, pacientes que, dime. pero igual de llegar a que se lo crea, que es buen hijo, que sea bueno en lo que sea, también estaría bien, ¿no, Félix? Sobre todo cuando una identidad, este, genera dificultad, ¿no? Porque bueno, también podemos decir, la identidad puede cambiar, o sea, a los 15 años pensar una cosa, a los 20 otra cosa tal vez, o sea, no creo que haya una identidad como muy definida, sin embargo, sí ayuda bastante al sujeto que se identifique con algo, ¿no? Pero decir, llegar a decir yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo soy buen estudiante, de alguna manera puede ser algo benéfico, ¿no? Yo pusiera el énfasis en el pudiera. Y justamente, digamos, a eso voy, ¿no? Con esta pregunta de si nosotros como analistas, digámoslo así, deberíamos suponer eh, eso, digámoslo así. O sea, deberíamos suponer que eso efectivamente es benéfico. A mí no me Claro, queda muy, a mí no me queda muy claro. Yo coincido contigo en que yo lo dejaría en que pudiera, porque también, de hecho, hay unos casos donde sí, sin ningún tipo de duda. De hecho, hay casos que, digámoslo así, más bien sufren por la identidad, ¿no? O sea, sufren el hecho de ser buen hijo. O hay casos que sufren el hecho de no poder identificarse como un buen hijo. Creo que lo que yo estoy intentando proponer es justamente eso, ¿no? Pudiera, sí. eh, yo, digamos, viendo la preponderancia de que se dice que sí, que se trata de eso, yo intento, capaz también desequilibradamente, ¿no? Como creo que estás señalando, decir, bueno, pero esto otro también existe, pero está buenísima tu intervención porque efectivamente sí, y esto otro también, sí, sin duda. Mi pregunta más bien va, digamos, mi pregunta sería más bien, digamos así, teórica. Si a nosotros nos conviene tener una teoría que suponga que sí, que es buena la identificación. O también viceversa, ¿no? O que suponga que no es buena la identificación. Quizás nosotros más bien convengamos tener una teoría donde deje eso en suspenso, ¿no? Bueno, sigamos acá entonces. sí. Yo decía, digamos, mi pregunta no es si sí o no, digamos así, si sí o no identidad. Mi pregunta es ¿qué debería, si nosotros deberíamos suponer eso, si nuestra teoría debería suponer eso? Y sin duda, ¿no? O sea, hay casos donde la identidad se presenta, entonces que nosotros digamos no hay ninguna identidad, o sea que nuestra teoría suponga la inexistencia de la identidad, me parece a mí casi tan nefasto como que suponga la inexistencia de la no identidad, digámoslo así. O sea, me parece que hay una tensión ahí. De hecho, yo quizás propondría que eso
sería un interesante criterio diagnóstico, ¿no? O sea, si hay una identidad de ser o si no hay una identidad de ser, ¿no? Que es un poco lo que estoy hablando de esta profundidad, digamos así. Porque el ser, por lo menos en nuestra tradición occidental, justamente se, relaciona, ¿no? con lo oculto, ¿no? Y con lo que está detrás, con lo profundo, lo que a simple vista no se puede ver. Y justamente por eso tenemos todo este juego entre la apariencia y la realidad. Que para nosotros allí hay una división enorme entre la apariencia y la realidad. La pregunta para mí, o sea, la pregunta que yo estoy intentando proponer es, bueno, pero ¿qué lugar le podemos dar a eso nosotros? O sea, ¿qué teoría podemos producir nosotros que tome en cuenta, digamos así, que hay otra persona ahí que puede resolver el problema de la apariencia y la realidad de una manera diferente a nosotros? Y ahí, o sea, y sin que nosotros intentemos imponerle nuestra concepción de la resolución del problema entre la apariencia y la realidad, digamos así. Porque efectivamente hay gente que dice que solo hay apariencias y hay gente también que detrás de las apariencias supone, bueno, que justamente supone que detrás de las apariencias hay una realidad. Freud fue una de esas personas sin ningún tipo de duda. De hecho, todo el concepto del inconsciente va un poco hacia eso, ¿no? Hacia ver, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente está sucediendo acá? Porque yo veo lo que el contenido manifiesto, ¿no? Yo eso lo veo, ¿no? Justamente lo que está manifiesto, lo que está expreso, ¿no? O sea, lo que está expresado, lo que está patente ahí, lo que se puede ver. Pero después está el contenido latente. Y la pregunta es si nosotros como analistas, obviamente acá ya yo tengo una respuesta y yo se las he dado, ¿no? Pero la pregunta es si nosotros como analistas conviene que nosotros tengamos que supongamos una teoría sobre el contenido latente, ¿no? O sea, que nosotros supongamos ahí una hipótesis de qué se trata el contenido latente. Porque el problema es que si nosotros tenemos esa hipótesis, ¿qué pasa si el paciente tiene otra? O sea, ¿quién gana ahí? ¿Cómo se dirime ese problema entre dos? Es un problema, por eso yo no quito en lo más mínimo que haya dos personas en un análisis. Porque para mí en el problema que se olvida eso, ¿quién termina? O sea, nosotros como analistas tenemos un lugar, digámoslo así, superior. Que hay una cierta asimetría. A nosotros como mínimo, a nosotros nos pagan, y nosotros somos los que estamos supuestamente encargados de dirigir la cura. Y además los pacientes son los que están aportando el sentido. O sea, para mí hay una asimetría estructural ahí. Entonces no conviene olvidarse de eso. Porque para mí justamente cuando uno se olvida que uno está ejerciendo un poder, es donde uno peor ejerce un poder, ¿no? Porque uno hace como si uno no lo estuviera haciendo. Pero bueno, mi idea justamente con este tipo de cosas es llamar un poco a la reflexión y que nosotros pensemos en conjunto, bueno, o sea, que nosotros pensemos en conjunto justamente qué podemos hacer nosotros para para no ejercer indebidamente ese poder. O sea, sabiendo que nosotros tenemos un poder que ejercemos ahí, cómo hacer hasta cierto punto para devolvérselo al paciente constantemente y no ser nosotros los que ahí estamos abusando. Por ejemplo, para mí suponer que nuestra teoría suponga ya la existencia de una profundidad o la inexistencia de una profundidad, ya quizás sea un ejercicio de poder. ¿En qué sentido? En que si nosotros ya mismo vemos que nosotros podemos, o sea, que solo podemos llegar a ver la superficie, si nosotros a partir de eso proponemos que existe o que no existe la profundidad, ¿qué pasa con el paciente? Porque el paciente también puede proponer que existe o que no existe la profundidad.
Y hay pacientes que justamente testimonian que a ellos les caga la vida, que no existe esa profundidad, y hay otros que testimonian que les caga la vida, que sí existe esa profundidad y que, por ejemplo, ellos no puedan acceder a ella. Bueno, esto fue un largo rodeo para empezar a pensar un tipo de superficialidad particular, pero que a nosotros nos importa muchísimo en el psicoanálisis, que es la superficialidad del inconsciente. Y entiendo yo, y es lo que propone Alfredo acá, y por eso les hacía la referencia a este libro de Alfredo, que se los voy a pasar y que espero que puedan darle un ojo. Alfredo propone acá que justamente lo que se trata es de una banda de Moebius, ¿no? O sea, porque ahora tenemos que pensar no nada más que es una superficialidad, sino empezar a trabajar con, digámoslo así, con las teorías de las superficies, ¿no? Y justamente la teoría de la superficie es la topología. O sea, eso, la teoría matemática que piensa la superficie es la topología de superficie. Justamente la topología de superficies lo que hace es proponer todas las superficies. Y esto es algo que habíamos hablado con Fabio antes. Hay un catálogo exhaustivo, completo, de las superficies. Entonces, bueno, empecemos a estudiarlas, ¿no? O sea, yo me imagino que de hecho la mayoría de la gente pensaba que esto es lo que íbamos a hacer desde el principio, no fue lo que comenzamos haciendo, pero bueno, ahora sí vamos ahí. Entonces, la primera superficie que a mí me interesa trabajar, antes habíamos mencionado un poco del crosscut, pero empecemos por la banda de Moebius, justamente porque, digámoslo así, la gran batalla, digámoslo así, la gran batalla por la profundidad en el psicoanálisis se trabaja con el concepto de inconsciente, ¿no? O sea, porque nosotros pensamos que tenemos una conciencia, que es aquello que podemos ver, y está lo inconsciente, que no podemos ver directamente, sino que lo podemos ver, por ejemplo, indirectamente. Y sobre todo, se piensa que nosotros, analistas, tenemos como una especie de supervisión que nos permite a nosotros ver el inconsciente. Y en general, por eso piensa que nosotros somos magos, ¿no? Acá, en este capítulo, Alfredo propone algo muy interesante, que es que, bueno, nosotros no somos magos. Nosotros lo que sabemos es leer esa cadena autónoma. Yo lo que quiero proponer, yo no diría que es dando un paso más que Alfredo, porque para mí esto está en Alfredo, o sea, está bastante bien dicho en Alfredo, es que quizás eso, sobre todo, nos interesa la matemática para poder seguirlo. Por ejemplo, en después de esto vamos a hablar un poco más, pero en la página 119 propone, hay que hacer concluir el recorrido para que se verifique que el sujeto ya sabe. Y pone entre paréntesis. Esto está al final, no sé si lo estás viendo tú también, Zaira. Último párrafo dice, hay que hacer concluir el recorrido para que se verifique, aquí ya empiezo la penúltima línea, se verifique que el sujeto ya sabe. Si no, el psicoanálisis es magia. A mí eso me parece una frase de lo más interesante, ¿no? O sea, porque es una pregunta importantísima, ¿no? O sea, ¿cómo decir que el psicoanálisis no es magia? Eso es una buena pregunta. Y quizá justamente lo que nos permita a nosotros decir que el psicoanálisis no es magia es que, bueno, seguir, ¿no? Esta cadena simbólica autónoma nos permite a nosotros llegar a conclusiones y proponerle conclusiones al paciente sin que eso sea mágico. Zaire, ¿estás ahí todavía? Porque creo que se pausó de alguna manera. A ver. Sí, acá estamos, digamos, después del segundo inconveniente técnico de hoy, y estábamos hablando de bueno, ¿qué pudiera diferenciar el psicoanálisis de la magia? Y
Y creo que la idea que propone Alfredo acá es que hay que concluir el recorrido para que se verifique que el sujeto ya sabe, si no el psicoanálisis es magia. Porque él antes propone, ¿no? En la página, no sé a dónde, claro, acá en la página después, en la página 120 dice, ¿cuál es el principio lógico que ordena la consulta al psicoanalista? La consulta al psicoanalista, este es el segundo, así comienza el segundo párrafo de la página 120. ¿Cuál es el principio lógico que ordena la consulta al psicoanalista? Brillante esta pregunta, ¿no? Que tanto el futuro analizante como el psicoanalista suponen que toda la información necesaria está en el futuro analizante. Miren esto, ¿no? Ojo, porque él acá lo que está proponiendo es una profundidad. O sea, él está diciendo, el principio lógico que ordena la consulta al psicoanalista es la asunción de una profundidad. Además, una profundidad de saber, que es un tipo de profundidad muy raro, ¿no? Porque ¿qué sería eso, una profundidad de saber? A veces sorprende el hecho de parecer estar en el analista, o sea, parece que a veces sorprende, o sea, tanto el analista como el analizante se pueden sorprender porque piensen que, o sea, que eso está dentro del analista, porque nosotros somos como muy brillantes. Porque el analista dice esa palabra que produce la precipitación de las consecuencias. O sea, nosotros estamos ahí justamente para producir precipitaciones de consecuencias. Pareciera que el analista adivina, o sea que es mago, ¿no? O sea, parece que el analista, o sea, como si nosotros tuviéramos una bolita de cristal o unas cartas de tarot, ¿no? Adivinamos. Pero lo único que hace es continuar con el argumento. Del que hay que decir entonces que tampoco estaba en el sujeto que consulta. Es decir, nosotros acá sí hacemos como una especie de pase, ¿no? Una especie de transferencia, una especie de cambio, porque él dice, bueno, el principio lógico es que toda la información necesaria está en el futuro analizante. Nosotros proponemos eso, porque es lo que piensa el analizante y es lo que nosotros tenemos que proponernos pensar al principio también. Para después hacer el cambio y revelar que eso siempre lo supo el analizante, pero solo en tanto es sujeto del lenguaje. ¿No? Solo en tanto está capturado por el lenguaje y puede ver su multivocidad. Para mí esto es muy interesante, ¿no? Porque él dice, ok, nosotros podemos suponer una profundidad, pero es solo una suposición. ¿Por qué es solo una suposición? Porque nosotros con lo que estamos trabajando es con el lenguaje. Y el problema del lenguaje, digámoslo así, es que es opaco. O sea, digámoslo así, tiene una superficie opaca. No es que tiene una profundidad opaca, es que tiene una superficie opaca. Que frente a esa opacidad, la neurosis lo que intenta es decir, no, yo hasta ahí no voy. Y ahí es donde un mal psicoanalista, y yo lo voy a decir directamente así, o un psicoanalista freudiano, dice, tú no te dabas cuenta de eso porque tú reprimiste. Acá lo dicen en la 118, me parece muy bien como lo dice Alfredo. Entonces esa concepción nos lleva a decirle a nuestros analizantes, usted reprimió y siempre, cada vez que decimos eso a alguien, los pacientes responden, lo hice inconscientemente. Es realmente un diálogo estúpido. Y es verdad eso, porque de hecho es como, yo puse acá al lado, dije, palabra del Señor, amén. Es como va y viene, o sea, ya se sabe qué va a decir ahí. Cuando hay, digámoslo así, una revelación de verdad, que digamos que va a ser el problema con el que a mí me va a interesar que nos detengamos hoy, ¿no? ¿Cómo aparece la verdad en un análisis? La aparición de la verdad, nosotros tenemos como una manera más clásica de pensarlo con Freud, que es que la verdad estaba en las profundidades, por ejemplo, dentro de esa persona, y nosotros somos, los analistas somos como excavadores que vamos hacia esas profundidades para captar esa verdad y extraerla y mostrársela al paciente, en el mejor de los casos, y decirle, esta es tu verdad que tú reprimiste sin saberlo. Y yo como sé más de tú que lo que tú sabes, entonces sé que tú reprimiste. Y por eso cuando nosotros decimos usted reprimió, el paciente nos responde, como en casi una oración, ¿no? Lo hice inconscientemente. O sea, no es que yo quise, no es de mi voluntad, escapó mi voluntad, perdón.
Lo que comúnmente se dice, ¿no, Félix? Hacer consciente lo inconsciente. Claro, la pregunta es cómo, ¿no? Ah, Porque si la pregunta, o sea, si esa propuesta es que acá está lo consciente, que ocultaba lo inconsciente, eso quiere decir que detrás de lo consciente, ¿entienden, no? O sea, porque yo lo que estoy proponiendo es, si algo oculta otra cosa, es porque estaba en la profundidad. ujú. Una concepción completamente visual, que es buenísimo también, además yo pensé, porque nosotros la última vez habíamos trabajado el esquema R, ¿no? Que justamente presentaba la realidad como matemática, y bueno, nos habíamos preguntado que se podía ubicar en ese punto al infinito, etcétera. Acá nos estamos preguntando lo mismo, ¿no? O sea, porque nosotros ahí tenemos que dibujar algo, ¿no? Y nosotros después decimos, eso oculta algo. Está el contenido manifiesto y el contenido latente, ¿no? Entonces, hacer consciente lo inconsciente. Ok, pero eso quiere decir que lo inconsciente estaba oculto detrás, y ahí nos metemos con todo el problema, ¿no? Porque ¿qué quiere decir ese detrás? ¿Qué tipo de dimensionalidad tendría ese detrás? Bueno, tendría que estar debajo de la superficie. Y el problema es, veo yo, que es el problema que les estoy intentando presentar a ustedes. El problema es cuando el psicoanalista supone el contenido de eso que está detrás. Yo les quiero proponer que quizás nosotros podamos dejar que sea el paciente el que supone eso y trabajar con eso. E incluso entender que quizás algunos pacientes no ven nada oculto detrás. Y que para nosotros como psicoanalistas poder trabajar con esa nada oculta detrás, quizás a nosotros nos convenga la matemática, porque la matemática nosotros podemos seguir el razonamiento matemático sin nosotros, y el razonamiento lógico, sin nosotros introducirle, enchufarle contenido a esos casilleros. Oye, Félix, bueno, y para los pacientes que sí suponen, continuando con esto último que mencionas, que sí suponen que hay algo oculto, ¿no conviene la matemática o más, o introduciríamos la matemática? Tú defines, te he leído en varias ocasiones que dices que a veces que hay pacientes freudianos y me gusta mucho cuando lo manejas así. Gracias. Sin, eh, pero lo explicas de manera matemática, ¿no? Hay una X o que siempre lleva a lo mismo y te lo he entendido como esos son pacientes freudianos, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Pero también he entendido pacientes freudianos hablan de que hay algo oculto, ¿no? Como ahorita lo mencionas, algo oculto, pero dices, cuando no hay algo oculto, reprimido, tal vez, o cuando no hay algo oculto, más bien, ahí conviene la matemática. Pero de alguna manera también te lo estaba entendiendo de lecturas pasadas, post, escritos que has hecho, que también eso se puede escribir de manera matemática, ¿sí? Como una maquinita, ¿sí? Cada vez que pasa esto, usted dice esto, o usted le siente esto, cada vez que se presenta esta X viene esto, ¿no? La misma maquinita que ya como muy predecible. De repente te entendía eso como pacientes freudianos, pero también entiendo pacientes freudianos que hablan de que hay algo oculto en ellos, algo interno, ¿sí? No te lo dicen con esas palabras de reprimido, pero sí de hay algo en mí, incluso hasta lo dicen en mi corazón, adentro de mí, que me lleva a hacer esto. Yo Pero tengo ahorita, algo de incomunicable y a mí se me dificulta mucho hablar con otras personas porque yo no les puedo expresar aquello que yo verdaderamente quiero decir, porque bueno, siempre hay algo de la experiencia que se pierde, ajá, ¿no? sí. Mi, es buena tu pregunta, ¿no? Es buenísima tu pregunta. Yo, yo acá estoy haciendo un juego de magia que a mí me gustaría mostrarles, que es el siguiente. Porque el problema, yo diría que el problema es el siguiente. No, no si, digamos, no si la matemática, si la realidad es matemática o no, sino si a nosotros como psicoanalistas
nos conviene trabajar con la matemática para que el paciente tenga la posibilidad de suponer algo ahí o no. ¿Se entiende, no? O sea, para mí la propuesta es más bien dejar el casillero vacío y ver qué hace el paciente con ese casillero vacío. Si lo llena, si lo rechaza, si lo mueve o qué. ¿No? O sea, porque acá hay algo que a mí me parece muy... Yo no sé si ustedes han pensado, o sea, por ejemplo, el alcance de esto de cuando esta cita que Alfredo, digamos, ha llevado como muy alta, que es la de los filósofos ingleses, no saben que... o sea, llama a los psicoanalistas ingleses filósofos porque no saben que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Qué interesante insulto, ¿no? Yo no sé si ustedes han puesto a pensarse, a mí me parece de lo más interesante pensar cómo alguien insulta a otro. O sea, cuando tú quieres insultar a alguien, ¿qué palabras utilizas? Lacan utilizaba filósofo. Es un insulto buenísimo. O sea, porque hay un montón de gente que no piensa que eso es un insulto, ¿no? Entonces él insulta llamándolo filósofos, que son, diría, justamente aquellos que piensan que hay justamente algo detrás del contenido y que incluso eso puede ser asequible a la mente. Entonces, acá en la página 120, Alfredo dice, no hay nada reprimido en el analizante. Yo no sé, ¿no? O sea, creo que conviene a nosotros pensar eso, pero yo no sé si eso en verdad es así. Pero ciertamente lo que estoy proponiendo es que nos conviene pensarlo, que son para mí dos espectros diferentes, ¿no? Una cosa es una especie de clínica que nosotros podamos hacer y otra cosa es discurrir sobre la realidad. Entonces, Alfredo dice, no hay nada reprimido en el analizante, no hay nada en la profundidad, está todo en la superficie discursiva. Pero solamente se revela cuando se recorre la superficie completa. La maniobra neurótica es interrumpir el recorrido. Freud lo llama el cambio de vía. Se viene hablando sobre tal tema y de golpe pasa a hablar de otra cosa. Para Freud era un indicador clínico central, era uno de los lugares esenciales en los que intervenía. ¿Por qué cambió de tema? Esa es la intervención crucial del analista. Pero yo creo que justamente lo que propondría es que, bueno, acá Alfredo dice, si eres psicoanalista, no, conviene que no supongas que no hay nada reprimido. Y yo lo que me preguntaría es, ¿los filósofos no son justamente los que suponen que hay algo reprimido ahí, que hay algo oculto en términos de ser, que las apariencias ocultan? ¿No? O sea que por un lado estarían las palabras y ver cómo las palabras pueden hacerse coincidir de alguna manera u otra con ese ser. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos con la sorpresa, ¿no? ¿Qué hacemos con la sorpresa del analizante? Porque justamente, o sea, uno de los indicios que da Alfredo acá, y con lo que yo estoy súper de acuerdo, de una buena interpretación es que haya sorpresa por la revelación de un elemento particular de la estructura. ¿No? O sea, cuando uno interpreta y el paciente dice, ay, sí, ¿sabes qué? Yo eso nunca lo había pensado, pero es así. Interesante, ¿no? Y creo que el modelo que nosotros tenemos para eso, para ese hacer consciente lo inconsciente, ¿no? ¿Cómo hacer para no pensar que ese hacer consciente, que eso es justamente hacer consciente lo inconsciente, que no es agarrar algo de la profundidad que nosotros con nuestra supervisión logramos ver y mostrárselo al paciente, ¿no? O sea, ¿qué otro modelo tendríamos para esa verdad anteriormente oculta y ahora revelada? Que revela además la estructura. Creo que para eso es justamente para lo que propone Alfredo la banda de Moebius, ¿no? Que es esto. No sé que también se verá acá, pero esto es una banda de Moebius. Y ustedes me pueden decir, Félix, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Denme un momentico, esto lo voy a hacer en 10 minutos. Acá yo tengo una tirita para que ustedes lo puedan hacer también, ¿no? O sea, yo acá tengo una tirita, papel,
puede ser de cualquier cosa. Lo que voy a hacer es hacerle una torsión y después intentar pegar estas dos. Yo no me voy a detener mucho en esto porque esto ya es bastante común y bueno, hay un montón de videos que muestran cómo hacerlo. A mí no me interesa detenerme en esto, pero sí voy a tomar un momento para pegar con cinta eso que les acabo de mostrar. Entonces le hago una torsión y lo pego uno con el otro. A mí, si les soy sincero, no me interesa demasiado que quede muy bien, porque lo que les quiero mostrar es algo bastante básico, que sería quizás pensar el valor de esa torsión, digámoslo así. Porque nosotros, digamos, acá está, no, le puse un poquito de tape y listo. Porque la idea es que, o sea, de repente cuando nosotros, ¿se acuerdan que acá habíamos dicho que lo que Alfredo proponía era que nosotros como analistas, por lo menos en los casos neuróticos, lo que teníamos que hacer es ayudarlos a seguir los argumentos, ayudarlos a que no se detengan en la mitad? Porque yo les quería proponer lo siguiente, ¿no? Que quizás el tema es que esto, como les dije desde el principio, esto tiene una torsión. Para mí hay toda una pregunta muy interesante, digámoslo así, porque esto es una banda de Moebius, independientemente de cómo se cree. O sea, a los objetos topológicos no importa cómo se llegó a ellos, sino importa el objeto topológico en sí. Lo que quiere decir es que no es necesario que nosotros pensemos que haya un creador que dobló ese árbol, ¿no? Estoy pensando en palo que nace doblado, jamás su tronco, árbol que nace doblado, jamás su tronco endereza, ¿no? O sea, les estoy tratando de proponer esa metáfora también para pensar esto. Porque acá nosotros pudiéramos decir, bueno, pero es que hay alguien o hay algo inconsciente que justamente lo que hace es torcer, ¿no? Torcer el discurso, y nosotros como analistas lo que tenemos que hacer es torcer el discurso de los pacientes para lograr una banda de Moebius. No, o sea, la banda de Moebius nosotros suponemos que está. ¿Y qué es lo interesante de la banda de Moebius? Que nosotros, esto tiene una torsión que nosotros mostramos muy bien cuando lo creamos. Y quizás lo interesante de esa torsión es que nosotros podamos proponer que esa torsión lo que hace es lograr que no haya esa profundidad. Lograr que, digámoslo así, que la superficie y la profundidad, tener un modelo para que los dos lados se continúen. O sea, tener un modelo para justamente poder decir que si nosotros seguimos con el argumento, nosotros efectivamente vamos a llegar a otro lado. Y no sé si ustedes se acuerdan que eso justamente es la definición que da Lacan del inconsciente, ¿no? Ese otro lugar. Y a mí eso me parece de lo más, digamos, de lo más interesante, ¿no? Que nosotros podamos, digamos, empezar con la banda de Moebius, voy a ir pintando, ¿no? Que nosotros podamos empezar con la banda de Moebius, a ver cómo, creo que así va a quedar mejor, si yo se las muestro. Y yo voy pintando y pintando y pintando y pintando. Y llega un momento, porque no sé si ustedes se acuerdan, esto en realidad no es una superficie, ¿no? Esto es tridimensional. ¿Y qué pasa con que esto sea tridimensional? Que como es tridimensional, en realidad cuando nosotros llegamos acá, y me detuve acá a propósito, no sé si también lo podrán ver ustedes, acá ustedes van a poder ver que yo tengo, bueno, acá yo tengo una,
¿cómo se llama esto? Acá es como donde yo empecé y acá es donde yo terminé. Yo intenté que fuese en el mismo lugar, creo que ahí más o menos se ve. Pero nosotros acá lo vemos, ustedes me podrán decir, Félix, pero empezaste en un lado y terminaste del otro. Y yo les diría, no, 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 pero acuérdense que como esto es una superficie, este grosor no existe. O sea, ahí nosotros llegamos, digámoslo así, al mismo lugar donde estaba antes. El problema es que nosotros tenemos que, si nosotros lo estamos viendo, a nosotros nos parece que estamos más bien en otro lugar, porque nosotros tenemos este pensamiento más bien tridimensional. Entonces sería necesario recorrer, dar otra vuelta para llegar ahí. Y esto yo les quiero proponer que es el momento de sorpresa, donde el paciente dice, ah, digamos, yo lo voy a decir en argentino, ah, la puta madre, yo eso no lo sabía, etcétera, ¿no? Pero creo que lo interesante que intenta proponer Alfredo es que si ustedes llegan acá, ustedes lo único que están haciendo es sostener la neurosis, es sostener esa opacidad, es sostener ese momento donde el neurótico propone detenerse. Es decir, es completamente neurotizante, un camino analítico que frente a la sorpresa diga, dejamos acá. Lo que yo les quiero proponer es que, o sea, conviene dar esa otra vuelta, porque acá esto lo que dimos fue la primera vuelta, digámoslo así, de la verdad. Pues conviene quizás dar esa otra vuelta que sería la vuelta del saber. Porque que no sea solamente este tipo es un mago, porque ahí lo único que estamos haciendo es sosteniéndonos nosotros como sujetos supuestos saber. Como si fuésemos magos, efectivamente, porque no le estamos mostrando al paciente que lo que hicimos fue seguir sus propios significantes, sus propios signos, sus propias señales, su propio decir. O sea, lo interesante quizás lo podamos ver así, quizás este modelo ayude, que en ese primer momento lo que se revela es que ese saber estaba en alguien. Y quizás lo importante sería dar una segunda vuelta para mostrar cómo ese saber más bien lo que estaba era en la multivocidad del lenguaje. O sea, que sí, está bien, sí, fui yo, el analista, quien, como dice Alfredo acá, a ver, quien esa palabra que produce la precipitación de las consecuencias, ¿no? O sea, que nosotros ayudemos al paciente a dar ese pasito más. Pero después de ver esa precipitación de las consecuencias, ¿no? Después que extrajimos supuestamente esa verdad que supuestamente estaba dentro del paciente, acuérdense que nosotros acá es como si nosotros estuviésemos en la profundidad, como si estuviésemos en otro lado. Mostrarle al paciente que eso estuvo en la superficie todo el tiempo. Sin nosotros ubicarnos ahí, digámoslo así, en lugar de mago. Por eso vuelvo a leer esto. ¿Cuál es el principio lógico? Página 120. ¿Cuál es el principio lógico que ordena la consulta al psicoanalista? Que tanto el futuro analizante como el psicoanalista suponen que toda la información necesaria está en el futuro analizante. O sea, eso en un primer momento. Yo les estoy proponiendo que acá lo que llegamos fue al primer momento, ¿no? Está en el futuro analizante. Y ahí, bueno, nosotros mostramos que estaba en él. A veces sorprende el hecho de parecer que estaba en el analista, o sea, como si nosotros lo hubiésemos parido, ¿no? Porque el analista dice esa palabra que produce la precipitación de las consecuencias. Pareciera que el analista adivina. Hasta ahí llegamos, o sea, hasta ahí es donde yo les propongo que es una primera vuelta. Pero después hay esta segunda vuelta, que es la que les estoy proponiendo, que a nosotros nos conviene hacer justamente para no seguir suponiendo que eso se trata de profundidades, para no seguir suponiendo que eso se trata de algo opaco, oscuro, que nosotros como psicoanalistas, con nuestra supervisión, podemos ver mejor aún que el paciente. Pero lo único que hace es continuar con el argumento. O sea, nosotros lo único que hicimos, digámoslo así, es proponerle al paciente, bueno, pero sí, yo sé que esto está torsionado, pero sigamos con la torsión, ¿no? O sea, sí, yo sé que por un lado tú habías dicho A y ahora tú me estás diciendo no A. Yo entiendo eso. Demos
porque pareciera que justamente en esa falta de respeto, y lo digo utilizando muy bien esas palabras, ¿no? Esa falta de respeto hacia la autoridad del principio de no contradicción, parece que en esa falta de respeto se revela una verdad concerniente a ti, concerniente a tu caso. Demos un pasito más, sostengamos, ¿no? Al mismo tiempo. Si quieres, échame a mí el no A y tú quédate como el no A, pero sostengamos esta dirección argumentativa, ¿no? No supongamos que eso hay una parte tuya que dice A y hay otra parte tuya más oculta y verdadera que dice no A. Están están los dos argumentativos, ¿no? Están los dos hechos argumentativos. Demos un pasito más. Pero lo único que hace es continuar con el argumento, del que hay que decir entonces que tampoco estaba en el sujeto que consulta, o sea, no se trata del tipo que estaba ahí, se trata del argumento en sí, que estaba en un caso y que estaba hablando a el paciente. Y acá Alfredo lo dice de una manera muy interesante cuando él está pensando la diferencia en las dos maneras de pensar el sujeto del inconsciente. Esto está en la página 109. En el tercer párrafo dice, o el segundo completo, que dice, lo que estoy proponiendo en definitiva es que el inconsciente posee, y esto lo ponen en itálicas y todo, el inconsciente posee un sujeto. O sea, como si fuese una especie de fantasma, ¿no? Que a nosotros nos posee. La pregunta es si nosotros como psicoanalistas lo que vamos a hacer ahí es un exorcismo, ¿no? Y vamos a hacer una especie de ritual para que ese demonio salga de él. No que las personas tienen inconsciente, sino que el inconsciente posee un sujeto. O si nosotros vamos a proponer que más bien es una cadena autónoma, ¿no? Que de alguna manera u otra concierne al sujeto, a esta persona, concierne a esta persona que está acá, pero que en realidad lo que posee es otro tema, el tema justamente de la imposibilidad de hacer como una especie de rectitud, de un pensamiento recto, digámoslo así, o de una vida recta, digámoslo así. Entonces, no es que ese inconsciente estaba adentro. ¿Y cómo hacemos nosotros, psicoanalistas? Porque el paciente piensa que el inconsciente está dentro de él. Y quizás, lo que yo estoy proponiendo, es que quizás sea trabajo de nosotros mostrar que ese inconsciente no está dentro de la persona, sino que es parte del discurso que le concierne al sujeto. O sea, ese discurso que se ha orientado, que toca el cuerpo de esa persona que a nosotros nos viene a consultar. Que ese discurso tiene un sujeto inconsciente que pareciera no estar muy bien ahí y que por lo tanto esta persona que a nosotros nos viene a consultar, el paciente, lo que hace es actuar un guión del cual él no está advertido, digámoslo así. Pero eso no quita que él juegue su vida ahí, ¿no? O sea, porque decirlo así suena muy bonito, pero no es un actor al que le está pagando y tiene un montón de fama, sino que es alguien, digamos, que quizás incluso el final de ese guión, el final de esa tragedia es que la persona se suicide. Hay historias así, hay un montón de historias así. O sea, que ellos son una especie de mancha que cuando se revele lo único que tendrá que hacer para limpiar al mundo de su error, es decir, del error que es esa persona, que esa persona se suicide, porque es la única manera de limpiar al mundo. El inconsciente posee un sujeto y quizás el sujeto sea ese, el sujeto de la mancha, el sujeto del suicidio. Entonces quizás nosotros, una intervención sea justamente, como bien dice Alfredo, decir, bueno, pero eso se trata de un hecho de discurso, que quizás tú puedas ocupar o no, quizás tú puedas actuar otro rol en toda esta trama discursiva. Entonces justamente lo que yo les quiero proponer es que, o sea, quizás la banda de Moebius es un modelo que nosotros tenemos para evitar esa especie de profundidad, para evitar adjudicarle al paciente la culpa, la intención, digámoslo así, de aquella falta que viene del otro, sino más bien mostrarle que
ese lugar que es el mismo y que no es el mismo al que advenimos, no es por una magia de nosotros que nosotros podemos leer de la mente y lo que ellos están pensando, sino que más bien se trata, está ahí en la superficie, en el argumento, no hay necesidad, digamos así, de ver más allá, sino de seguir la cadena argumentativa. Y ahí es donde entramos, ¿no? Bueno, pero ¿con qué rapidez? Porque hay veces que la consecuencia de la cadena argumentativa es nefasta. Y tú, paciente, ¿en qué momento puedes desligarte de eso y en qué momento puedes, ese actor puede dejar de ser actor y empezar a ser persona, etcétera? Eso, digamos que es el campo muy general en el cual a mí me parece que nosotros, para seguir con este seminario de topología y clínica psicoanalítica, podemos seguir, ¿no? O sea, pensando que esto que parece un interior y un exterior, una profundidad que parecen dos lados, lo que se revela en un psicoanálisis es que justamente es uno solo que se continúa, con una torsión que hace que el otro lado parezca oculto, y que de hecho parezca que haya otro lado, pero se trata todo el tiempo de una superficie, no se trata de algo oculto, profundo, inaccesible o solo accesible por los otros. Bueno, Zaira, no sé si tienes algunos comentarios. Yo sé que de hecho ya me sobrepasé 4 minutos de lo que habíamos acordado, así que no quiero ocuparte más tiempo, al menos que tú sí tengas y quieras hacer algunos comentarios. No hay problema, Félix, no te preocupes. Bueno, me parece muy interesante cómo haces este recorrido para hablar acerca de que no trabajamos con lo oculto, con lo que está en la profundidad, ¿no? Sino con las superficies. Y bueno, la banda de Moebius es un muy buen ejemplo, ¿no? Y bueno, pensaba, retomando un poquito de los sueños, pensaba que, bueno, la interpretación de los sueños no fue la excepción como para marcar que del inconsciente se trata de lo oculto, ¿no? De lo reprimido. Porque igual cuando un paciente nos cuenta un sueño, igual para el analista, ¿no? Parece que el paciente llega y dice, tengo algo, te traigo algo, déjate cuento un sueño para que me lo interpretes, ¿no? Nos podemos tomar ese lugar de intérprete, nos coloca en el lugar de intérprete y el analista lo toma, ¿no? O puede tomarlo. Y al tomarlo como intérprete, con la idea de que, freudiana, de que están ocultos, de que están reprimidos o de que es la manifestación de un deseo reprimido, ¿sí? Tomamos ese lugar profundo, ¿no? Y me parece que es muy fácil caer, retomando un poquito los sueños o el tema que estoy trabajando, cuando se trae un sueño, porque está la idea, de alguna manera muy presente, de que eso es oculto y que hay que llevárselo al intérprete, como en la antigüedad, para que nos diga de qué se trata. Y pensaba en esto cuando leías las citas y con tu exposición inicial, ¿no? Que es muy fácil para el analista caer en eso, o más bien toma la teoría, ¿no? De que le dice de que sí hay una profundidad. Y pensaba ahorita cuando exponías la banda de Moebius, pensaba y decía, bueno, al sueño, por un lado, está, bueno, la idea freudiana de que es algo oculto, ¿sí? Y que aunque Freud dijo o propuso de salte del lugar del intérprete y dale un lugar al soñante o a su sueño, parece que también en algunos momentos da ese lugar, ¿no? ¿Para qué? Para interpretar lo oculto del sueño, ¿sí? Entonces, y para el analista, bueno, es muy fácil tomarlo, ¿no? O es muy fácil caer en eso. Entonces pensaba el sueño, por un lado, como se sueña en la noche, al dormir, y tenemos estas ideas neurológicas del sueño, a veces también me hacía pensar con mayor razón se piensa como oculto, ¿no? Porque se piensa como adentro del cerebro, ¿sí? Con mayor razón. Entonces, pensar también, o sea... Permiso, un momentico, Zaira, disculpame por interrumpirte el argumento que estabas haciendo, pero esto no quita, esto es muy interesante, pero por ejemplo, la biología esa que se arma ahí es una biología matemática, ¿no? Y quizás lo interesante sea, bueno, qué lugar podemos darle a esa biología matemática en el momento de interpretar psicoanalíticamente un sueño?
¿no? Porque la biología funciona de manera, o sea, es matematizable, digámoslo así. Ahora, eso no quita que haya otro registro donde el paciente por lo menos piense que ese sueño de alguna manera u otra está dirigido a él. Ajá. ¿No? Que para mí eso es lo interesante, o sea, porque de hecho en la Gestalt a veces se hace el ejercicio de analizar los sueños de otros. Uh-huh. Es hermoso eso, No, ¿no? y incluso hasta te colocas en el lugar del sueño. El otro, ya sea cuando se hace en grupo, bueno, en grupo la técnica gestáltica, es el otro el que interpreta tu sueño e incluso hasta lo actúa, ¿sí? Para colocarse como en el lugar de la silla vacía, ¿no? El otro es el que va a actuar tu sueño. Entonces, iba a ese, de alguna manera, a ese punto, ¿no? Por un lado parece que el sueño se entierra y se lo lleva al intérprete para que lo desentierre, intérprete analista, pero bueno, lo pensaba en la banda de Moebius, ¿por qué no? Como en una manera de superficie, o sea, el sueño, es también parte del lenguaje, parte del discurso, ¿no? Y es muy fácil pensar por las ideas freudianas que está en lo profundo o también por algunas ideas biológicas o neurológicas de que está oculto en el cerebro también, enterrado, ¿sí? Pero a mí me parece que si un paciente lleva un sueño análisis es porque es un producto tal vez de esta vuelta, de este argumento, ¿no? No precisamente porque está enterrado, porque está oculto y vamos a llevárselo al intérprete. Me parece que es una idea antigua a un presente, ¿sí? Sino que se produjo a partir del argumento, a partir de ese seguimiento que mencionabas, ¿no? Que mencionaba Alfredo. Y ahorita, y al inicio mencionabas de cómo en el sueño el paciente está como por llamarlo así, sorprendido, ¿no? Sacado como de onda, ¿no? Por lo que se sueña. Lo pensaba en función incluso de esta sorpresa que comentabas, ¿no? Tal vez ahí también hay una sorpresa, ¿sí? Ese saque como de onda, ¿sí? En el soñar. Y que te lo trae a sesión el paciente para contártelo. Pero es un saque de onda o es una sorpresa que no se vino en el momento de la sesión, ¿no? Como para que te dijera el paciente, oh, ay, sí, es cierto, no lo había pensado. No, sino que se puede venir en otro momento, ¿sí? Es decir, o sea, aunque no se esté en sesión, la, la máquina sigue funcionando, ¿no? Sigue trabajando el argumento, sigue trabajando el discurso, sigue trabajando la intervención también del analista, ¿sí? Entonces, sigue dando vueltas, se sigue dando la vuelta dentro de la banda de Moebius o en la banda de Moebius, no sé, así pensaba algo así, Félix, como para despejar un poquito la idea de que el sueño está como enterrado, oculto, este, eh, en una profundidad, sino más bien de alguna manera está en ese discurso, en ese argumento. Es que lo interesante es que estos argumentos, nosotros como psicoanalistas lo que tendríamos que hacer es buscar la manera que justamente se tuerzan, ¿no? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, jugando con el equívoco. Por eso yo diría que hay una parte sí matemática, pero después hay otra parte que es completamente, digámoslo así, poemática, en el sentido de cómo se logra torcer eso, cómo se logra jugar con el equívoco del paciente, de tal manera de que eso efectivamente se pueda torcer y pueda, digámoslo así, pueda advenir el arrojamiento de parte del paciente, no de parte de nosotros, el arrojamiento de parte del paciente de sentido hacia ese lugar de no sentido, que es justamente lo que yo estaba proponiendo. O sea, porque el problema es que el ombligo del sueño
ese punto que Freud propone que está en todos los sueños. O sea, todos los sueños tienen un punto central de no sentido. La pregunta es si nosotros vamos a tener una interpretación freudiana, centralista, y en términos de contenido, donde nosotros vamos a decir, eso es sexo, esos son órganos genitales, o si nosotros más bien vamos a decirle al paciente, mira esto que me estás diciendo, este centro que está acá vacío, ¿tú piensas que ahí hay algo? ¿Qué querrá decir ese centro vacío ahí? Y ahí quizás lo interesante sea que el paciente pueda decir, no, mira, no se me ocurre nada. Eso primero quiero decir que sería una... Y nosotros vamos a decir, seguro, y sí, bueno, buenísimo. Eso primero, ¿no? O sea, para tampoco ser terroristas con el paciente, ¿no? Pero después capaz de, ¿sabes qué? A mí se me ocurre esta otra situación y ahí es justamente donde logramos dar esa torsión. Porque ahí es donde viene el efecto de sorpresa y donde pareciera haber, digámoslo así, otro registro que se pone en juego, ¿no? O sea, donde efectivamente logramos dar esa torsión, ese cambio de sentido, ese salto de sentido, pero que nosotros como psicoanalistas no vayamos a poner nosotros, ¿no? Como hacía Freud, que nosotros no seamos los que vamos a poner el falo ahí, que nosotros no seamos quienes van a poner la significación ahí. Porque eso justamente a ciertos pacientes les dispara por completo algo persecutorio, porque efectivamente ellos no ven ahí nada. Y nosotros justamente, o sea, lo que yo les estoy proponiendo es que ahí no hay nada. Ahí lo que hay es un vacío de sentido. Y justamente se los propongo, y eso a mí me parece brillante de parte de Alfredo, proponer que nosotros como psicoanalistas, frente al paciente, más bien digamos, sí, ahí no hay nada. Si tú quieres poner algo, buenísimo, porque con eso vamos a poder trabajar, ¿no? Sabiendo que no se trató de represión alguna, sino que se trata más bien de agregado de sentido. Pero que nosotros como analistas podamos sostener la posibilidad de ese vacío, a nosotros nos permite trabajar con casos donde ese vacío es justamente vacío, donde la hipótesis, ¿no? Donde esta otra hipótesis que en el caso de Freud fue sexual, donde esa hipótesis no sucede, donde no se sabe ahí, donde hay un punto completo de no saber, porque bueno, ¿cómo se hace para relacionarse con las personas? ¿No? Nos relacionamos con las personas, ¿no? Nosotros estamos acá hablando, ustedes después estarán escuchando, etcétera. Ok, pero ¿cómo? ¿No? Eso es todo un tema, el tema del estilo es todo un tema, ¿no? Entonces sí, con los sueños tenemos un ejemplo buenísimo de eso, porque efectivamente la pregunta es si nosotros vamos ahí a enchufar la hipótesis sexual, como si nosotros supiésemos efectivamente de lo que verdaderamente se está hablando ocultamente, que es el sexo todo el tiempo, o si nosotros más bien, por lo menos con los pacientes, vamos a tener la elegancia y la técnica, digámoslo así, de poder nosotros escapar de ese lugar de aquel que dice cómo son las cosas, porque eso puede ser un lugar nefasto. Y es el lugar donde el mismo dispositivo que nosotros entramos casi que nos llama todo el tiempo, nos dice tú eres el que sabe. Y nosotros, en mi entender, nosotros nos tenemos que correr de ese lugar. Y nosotros decir, no, mira, lo único que yo sé es cómo seguir los signos, por ejemplo, matemáticamente. Y bueno, fue a partir de esto que tú me fuiste diciendo que yo pude armar esa interpretación, porque fíjate que tú me dijiste A y B y C y D, y bueno, yo lo fui armando. ¿A ti qué te parece eso? Signos. Se trata de sexo. Sí, sí, sí. Eh, Muy bueno, muy interesante, muy claro. Me alegro, porque justamente de nuevo, solo lo quiero enfatizar y ya gracias, yo sé que ya yo estoy pisándome sobre más aún del tiempo que me has regalado, pero le quiero enfatizar que se trata de un tema de que justamente es lo brillante de esta torsión, ¿no? De esta torsión que sufre o que nosotros, o que tiene la banda de Moebius, que a nosotros nos permite decir, nos permite soportar, que no se trata de un adentro y un afuera, que si bien nosotros vemos que, bueno, parece que estuvimos trabajando sobre dos lugares diferentes,
lo único que se trató fue de una torsión argumentativa, de una torsión discursiva, de una torsión que viene justamente del equívoco del lenguaje. Y ojo, porque de nuevo hay pacientes que esa torsión no va para su caso, no es relevante ese tipo de torsión para su caso. Después con Adrián espero poder comentarles un poco más sobre cómo, ¿no? Con eso, con el principio de no contradicción, quizás es como yo lo estoy pensando ahora, después con Adrián lo trabajaremos un poco más. Pero lo que quiero decir es que creo que esto quizás para lo que sirva es para la neurosis, con esa torsión que a nosotros, ¿no? Nos dice, bueno, ahí hubo como una especie de ocultamiento. Y ahí donde la neurosis se detenía, nosotros, no con nuestra brillantez, sino con nuestra posibilidad de seguir el argumento, ¿no? Con nuestra posibilidad de seguir el argumento y dar quizás una palabra más, decimos, ¿y se tratará de esto? De que tú me estabas diciendo y el paciente dice, sí, claro, ¿cómo no lo vi antes? Y siempre lo sabía. Pero eso se trata solamente de seguir el argumento, no se trata de que nosotros somos unos magos, sino que supimos, y esto lo tenemos que saber hacer muy bien, supimos proponer esa torsión, ese equívoco ahí. Supimos leer eso que permitió continuar el argumento para ver el precipitado, ese cambio de sentido que permite revelar una verdad que antes parecía oculta, pero que no estaba oculta, solo estaba del otro lado de la torsión. Y que nosotros lo que hacemos es, bueno, dar un pasito más, que la neurosis misma no permitía dar, ¿no? La neurosis que decía yo voy a respetar este principio de no contradicción, la neurosis diciendo eso, yo acá me quedo. O sea, quizás lo que nosotros podamos proponer con la lista, bueno, está bien, tú quieres decir no A, yo voy a sostener este no A que tú también tú estás diciendo y veamos qué sale de eso. Veamos si efectivamente podemos dar una torsión a partir de, digámoslo así, faltarle el respeto al principio de no contradicción. ¿Qué pasa? Digamos que esa sería la pregunta. ¿Qué pasa cuando se le falta el respeto al principio de no contradicción? Que es faltarle el respeto a toda la filosofía occidental de los últimos 2000 años. O sea, toda nuestra filosofía, ¿no? Eso de no saben que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Acuérdense que filósofo fue la manera que Lacan utilizaba para insultar a los psicoanalistas. Les decía, no, tú no eres psicoanalista, nada, tú lo que eres es un tremendo filósofo. ¿No? ¿Por qué? Quizás porque está suponiendo un ser oculto, ¿no? Detrás del discurso. Lacan lo que dice, no, quedémonos en la superficie y reconozcamos que la superficie no es plana, que justamente tiene una torsión. Lo que quiere decir que justamente que el discurso no respeta el principio de no contradicción porque justamente se trata del lenguaje. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, quizás quiera decir eso, que en el inconsciente también, el inconsciente no respeta el principio de no contradicción. Y quizás nuestro trabajo como analista sea, en aquellos casos que sí se respeta el principio de no contradicción, que se frena ahí, decir, bueno, úsame un poco para no respetar el principio de no contradicción y poder dar un paso más. Y eso no tiene nada que ver con temas de profundidad, de lo oculto, etcétera, sino que tiene que ver con una torsión que es muy difícil dar cuando uno está sufriendo de neurosis, digámoslo así. Bueno, Zaira, no te quito más tiempo, gracias por estos incluso 20 minutos, que fue más que generoso, y por la paciencia con los problemas técnicos, te agradezco mucho otra vez. De abajo pondremos tu email en la descripción. No sé si quieres comentar algo más antes de irnos. No, Félix, nada, ya comentaremos en las siguientes presentaciones con Adriana, con Bruno, a ver qué sucede. Buenísimo. De nuevo, muchas gracias y te mando un abrazo muy grande. Gracias a ti, Félix. Hasta luego.